Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandra de León. Bienvenidos a Gente de Cambio, programa donde mostramos todo lo positivo que está pasando en nuestro país. Hoy tenemos el honor de tener como invitado al doctor Eduardo Suger Cofiño. No te pierdas esta interesante entrevista con el doctor Gustavo de León. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Gente de Cambio. En esta oportunidad tenemos el gran gusto de contar con la presencia del doctor Eduardo Suger Cofiño, que es muy conocido a nivel nacional e internacional por su gran trabajo en promover la docencia y es un gran empresario también. Y le damos la bienvenida, doctor, qué bueno tenerlo en nuestro programa. Gracias, doctor, me siento muy cómodo de dialogar aquí con usted. Pues mire qué agradable va a ser esta ocasión. Y queremos conocer esa gran historia de todo lo bueno que usted hace para nuestro país, para promover ese desarrollo tan ansiado que esperamos tener. Y vamos a conocer desde el inicio, doctor, ¿cómo es su niñez y adolescencia? Mire, doctor, yo nazco mi nacimiento es en Suiza, en Zúrich, hijo de padre suiza y madre guatemalteca. Mis padres se casaron aquí en Guatemala. Mi padre, una gente muy preparada en música, en idiomas, él fue traductor de todos los reglamentos de la FIFA a varios idiomas. Él hablaba 13 idiomas. Y aquí en Guatemala estuvo tratando de trabajar con la Sinfónica mucho tiempo, pues tocaba muchos instrumentos. Llegó a Guatemala a través de principios de exportación, una empresa exportadora de productos suizos. Llegó a Guatemala, conoce a mi madre, se casa, y mi abuela paterna era francesa, vivía en París. Entonces se van a París, mi madre ya embarazada, para conocer a la abuela. Y ahí empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces mi padre tenía padre suizo y madre francesa. Entonces tenía opción a 2 ciudadanías. Entonces él se dice, dada que la guerra se esperaba ya la invasión de Hitler a Francia, mejor me voy de suizo a Suiza. Y él había prestado su servicio militar en Suiza, por lo tanto, durante la guerra lo mandan a vigilar fronteras. Mi madre, pues, mujer guatemalteca, ama de casa, no hablaba ni el inglés, ni el francés, ni el alemán, entonces se siente muy sola ahí en Zúrich, atiende mi nacimiento, ya la situación ya estaba difícil en Europa, puesto que ya había sido la penetración de los nazis en la parte de Austria, que ahí solo marcharon sin combate, etcétera. O sea, se vivió una situación un poco angustiosa. Mi madre entonces decide, me voy a Guatemala, y con ayuda de cónsules y todo, logra aún atravesar Alemania, ahí en los años 1940-41, y se viene para Guatemala. Agarró el barco en Hamburgo hacia Puerto Barrios. Y yo tengo también las 2 nacionalidades, la suiza y la guatemalteca. Soy guatemalteco natural por ser hijo de madre guatemalteca, según la Constitución. Entonces, mi infancia primera, mis primeras palabras y todo, el ombligo lo dejé tirado en Suiza, pero mis primeras palabras son en Guate. Yo siento en Guatemala mi patria. Aquí me crié con las costumbres guatemaltecas, estudié en la escuela preparatoria. Mi situación familiar fue un poco irregular, puesto que mi madre contrae nupcias, segundas nupcias, se divorcia de mi padre a distancia, ¿verdad? Claro. Él se queda allá y sí, yo me quedo con la abuela materna. Entonces crezco con la abuela materna, fallece la abuela materna, familia muy allegada a la Iglesia Católica. Vivíamos cerca de Santo Domingo. Y yo entonces, pues, tenía mucha comunicación con sacerdotes muy eruditos y mi abuela me mandaba que me enseñaran historia, literatura y un montón de temas. La vida en Guatemala era muy linda.
era muy tranquila. Ahí ningún joven en ese momento tenía carro, eso no se usaba, ni motos. A muy pocos llegaban a cicle, pero había paz. Mi infancia, mi primera infancia. Doctor, y hay un momento en el que usted se gradúa y tiene la oportunidad de ir a estudiar a Suiza. Bueno, mi abuelo materno me hereda, me compra un seguro de estudio en la Pan American Life Insurance, la aseguradora panamericana que estaba aquí. El seguro me iba a dar 8,000 quetzales cuando yo me graduara de bachiller. Todo el bachillerato lo hice en la escuela preparatoria. Y a mí, acuérdense que cuando uno es adolescente, empieza uno a buscar una identidad. Y ese es un tema muy importante para el futuro de un país. Uno tiene que estar buscando, así somos los seres humanos, una identificación. Yo escucho a muchos niños dicen, yo quiero ser Messi, no, yo quiero ser Xavi. Pero otros dicen, yo quiero ser premio Nobel de Química. Entonces se va buscando uno con quién se identifica. Y a mí la figura que me atrajo fue la figura de Einstein. Entonces, y quería, las clases donde yo me desempeñaba bien eran matemática, química, física, la ciencia pura, me gustaba mucho. Me encantaba enseñar y le daba clases a mis propios compañeros y me pagaban un quetzal por la clase. Por problemas de mi padrastro, yo nunca viví con se muere mi abuela, vivo con mi madre un par de años y de ahí ellos se tienen que ir al exilio, al Ecuador. Mi padrastro tuvo problemas ahí que lo vincularon con el levantamiento a la escuela politécnica en el tiempo de Castillo Armas, creo que fue, o antes de Castillo Armas. Yo estaba ya en el último año de bachillerato, entonces me voy a vivir a una iglesia, a la iglesia de la Asunción. Ahí era el párroco, el padre Francisco Franco. Francos, porque como él decía, Francos con S, porque sin S ya era el dictador de España. Entonces, ahí la hacía de sacristán, conocía a toda la gente, el barrio ahí, y tenía una biblioteca maravillosa. Y él sí me permitió un fogueo en varias áreas. O sea, yo aprendí algo que hoy es muy importante, y me voy a referir más adelante si es que tocamos algo de educación, la educación integral. Vamos a continuar en el siguiente segmento conociendo más de todos estos conocimientos que usted nos va a compartir. Amigos, continúen con nosotros. Estamos de vuelta en su programa Gente de Cambio en esta agradable entrevista con el doctor Eduardo Suger Cofiño. Y quedamos, doctor, en el segmento anterior platicando sobre esa su historia tan interesante de cómo se prepara usted, y creo que ahora viene la parte en la que usted toma la decisión de estudiar en Suiza y desarrollar más tus conocimientos en física, matemáticas y todo eso. Sí, y llego a Suiza. Le digo una cosa, ahí se da algo muy interesante, que es el choque de cuando uno llega a vivir una cultura radicalmente diferente, incluso desde el manejo de la puntualidad, que es extremadamente estricta, pero de al tiro pues ya llegando a ser casi un límite, ¿verdad? Y tuve que presentar un examen de admisión, porque yo quería entrar donde estuvo el señor Einstein, y hay que prepararse. Como me dijeron que era bachiller, me entraron a un grupo de clase a aprender alemán y realmente no me bastaba lo que llevaba. Entonces entré muy en contacto con lo que era la formación de educación media en Suiza, que es sumamente estricta. ¿Y ahí logra sus maestrías, sus doctorados? No, en la ahí llego yo y tuve que, en el intermedio, hacer los 4 meses de servicio militar en Suiza. Porque todo ciudadano suizo tiene que hacer servicio militar, y repito, yo tenía las 2 ciudadanías, la guatemalteca y la suiza, y como suizo, obligatorio el servicio militar, no había excusa para no hacerlo, y eso me reducía la cuota de pago
en la universidad, porque el suizo le dan preferencia, ahí sí al nacional le dan preferencia. Bueno, entonces hice servicio militar en la artillería antiaérea liviana y estuve en los cuarteles de la Suiza francesa, en Payern, cerca de Neuchâtel. Entonces ahí encontré en contacto con la diversidad de idiomas, la diversidad de costumbres. Y sí estaba yo viviendo en una sociedad pluricultural y multiétnica. Y que es muy bueno para nuestra cultura también, esa influencia para... Es necesario. Fíjese que yo agrego en mi vida, cuando yo hago un análisis, el haber prestado servicio militar en Suiza, que era un régimen de escuela militar tipo prusiano, porque Suiza no es una escuela de guerra, Suiza es neutral. Suiza lo que hace es preparar a todos sus ciudadanos para defender su territorio. Entonces, ahí empecé yo a desarrollar mucho la fuerza de voluntad. Tuve muchas dificultades, inconvenientes, no solo de tipo familiar, de tipo económico, sino que el estar en un ambiente que era muy diferente para mí. Tuve clases con el Premio Nobel de Mecánica Cuántica, el profesor Wolfgang Pauli, y ya me tiré a lo que es la mecánica cuántica. La física matemática teórica es otro sistema en Suiza, ¿verdad? O sea que ahí no hay curso, examen, curso, examen, curso, examen. No les interesa que usted gane mate 1 y matemática 2 y la 3, sino que lo examinan en la 4 y lo examinan sobre todos juntos para ver cómo integró el conocimiento. Y en el ínterin, además de la matemática 1 a la 4, llevó la física 1 a la 4, la química, etcétera, y quieren ver cómo integra todo. Si tiene usted una visión integrada de poder aplicar su campo, la matemática, a otros campos, de poder pensar en forma correcta de la física en una aplicación química. En fin, esa integración de conocimiento es vital. Y que se aplican las diferentes funciones, ¿no? Es obligado escoger una materia fuera del área científica y tecnológica que uno tome, y yo me tiré hacia el área de psicología. Estuve con el doctor Mayer, que era el asistente de Jung. También me dediqué a estudiar a Platón, Kant, porque quieren un hombre que tenga una visión integral y pueda ver como físico cuál fue el desarrollo de la física, cuáles han sido los cambios que la ciencia, que da lugar a tecnología, ha transformado a las sociedades, porque eso va de la mano. Los problemas de una sociedad crecen, crecimiento de población, variación climática, todo lo que podamos citar como factores. Entonces hay que recurrir a una creatividad para hacer cosas diferentes. Entonces el hombre se ve en la necesidad de, por ejemplo, producir más vivienda. Entonces tiene que salir de la rueda y de la palanca, entonces tiene que llegar al fin al concepto de máquina, y así ha venido la evolución de la sociedad. Y esto es lo que me imagino que usted ha tratado de transmitir en la Universidad Galileo a los estudiantes, esa integralidad del conocimiento. Así es. Y vamos a conocer de esto en el próximo segmento, doctor. Muy bien. Amigos, continúen con nosotros. Estamos de vuelta en esta agradable entrevista con el doctor Suger Cofiño, y hemos tratado en los segmentos anteriores sobre toda esa gran labor que se realiza en la Universidad Galileo. Pero los vamos a invitar para otro programa en el que vamos a tratar a profundidad estos temas y toda esa gran proyección que la universidad tiene en Guatemala. Pero doctor, ahora hay una pregunta que estamos viviendo. Todos nos preguntan dónde está el doctor Suger y cuál es su pensamiento político en la actualidad. Fíjese, doctor, que yo jamás había pensado una participación en la política en sí, o ocupar un cargo público. Pero sí, desde que retorné a Guatemala me pregunté por qué no podemos tener una sociedad con mejor calidad de vida. Tenemos que entrar a estudiar los programas. Mis vivencias en la Universidad de San Carlos, al haber dado clases
tanto tiempo en diversas universidades, fui conociendo muy bien la problemática del país. Todos vivimos en ese momento lo que fue el enfrentamiento armado en Guatemala, pues todo lo que perdimos por una lucha que se dio por no tener una visión correcta de país. Claro. Entonces dije, yo voy a seguir luchando en la educación. Yo tengo que luchar por llegar a crear una universidad que nos permita que el nombre de Guatemala aparezca por lo menos entre las 50 mejores del mundo. Entonces me dediqué a la lucha, pero ahí entré mucho en contacto con todo el magisterio, formación de maestros en el interior de la República y aquí en la capital. Al estar ya en el interior, no como turista yendo a Panajachel y a esos lugares tan lindos que tenemos, sino que viendo esa realidad de la gente que no tiene acceso a la salud, viendo el deterioro de una señora que cuando veo que la edad que tiene son 50 años y se ve la señora tan deteriorada por desnutrición y salud, y digo, no, aquí hay que hacer el cambio, la educación es una columna esencial, pero si hay oportunidad, creo yo que hay que participar para poderse comunicar uno a nivel nacional con el pueblo, porque no todos van a llegar a las aulas universitarias, y realmente estructurar una nueva ruta de vida, porque necesitamos un cambio cultural, una mayor comprensión entre los ciudadanos, otro tipo de comunicación, de apertura. Vamos a una educación que tenemos que llevarle a la nación, que solo se podría hacer desde la actividad política, para que cambiemos nuestra forma de ver el mundo, que nos desprendamos de tanta cosa y surjan el sentimiento de apoyo, de poder convivir, disfrutemos realmente la mayor riqueza que hay, que es la paz, y la paz es necesaria para el desarrollo. Mucha gente dice y cae en ese círculo, ¿verdad?, que si no hay desarrollo no hay paz, pero para que haya desarrollo tiene que haber paz. Podemos aprender a vivir bien los chapines, claro. Tiene que desarrollarse un sentido de aprecio, de respeto entre toda la diversidad que tenemos en nuestro país. Ahora, doctor, estamos en un momento histórico de cambio y las condiciones se están dando como para pensar en una participación política suya, porque tiene ese sentimiento que va a generar el cambio que ya estamos viendo en lo político en Guatemala. ¿Qué piensa usted sobre ello? Mire, doctor, yo participé 3 veces sin ser miembro de los partidos políticos. Yo nunca me afilié. Y me criticaban, ¿qué se hizo Suger? Yo le decía, Suger está dando clases, porque Suger tiene que chancear. Porque me preguntaba, ¿y de qué vive un político que hace política todo el día 4 años? Y cuando esté en el poder sigue haciendo política. Entonces, dije, pues yo trabajo. Y sí voy a hacer política como ciudadano cuando el país me llame. 3 veces participé y me di cuenta de que realmente un problema es que la gente que forma esos partidos políticos, esos vehículos puramente electorales, están formados por grupos familiares, están formados por personas que tienen otros intereses muy ajenos a pensar realmente en el desarrollo del país. Tendríamos que pensar entonces en otro tipo de accionar político. En otro tipo de accionar político. Hoy en día se habla, y con muy buen sentido, de una reforma en los partidos políticos y en la ley electoral y de partidos políticos. Realmente, usted me pregunta, doctor, y me pregunta mucha gente directamente, ¿por qué ella no participa? Porque realmente la gente que esté en los partidos no es la gente que el país necesita. Necesitamos gente más capaz, gente con más visión, gente más preparada y sobre todo con un sentido real de entrega, no de ver cómo resuelve sus problemas. Pero creo que lo podemos generar creando esas instituciones. Tal vez ya perdimos bastante tiempo, pero las condiciones se están dando como para que por lo menos las iniciemos ahora. ¿No le parece que podría ser una solución tener otro tipo de partido ya con la proyección que usted nos manifiesta? Va a ser una cosa magnífica tener ese otro tipo de partidos que
que se va a enclavar en todo ese momento de cambio? Fíjese que yo me lo ha planteado muchas personas, sobre todo, curiosamente, siendo yo ya algo viejón, pero con el corazón joven, me lo plantean muchos y me dicen, mire al señor este que estuvo en el Uruguay, ¿cómo se llamaba el presidente este? Que ya estaba bastante entrado en edad, Mujica. Ah, Mujica. Mujica, Sí, mire a Reagan, que es mucho mayor que usted, presidente, véngase. Y les digo, sí, pero antes tenemos que realmente preparar las condiciones. ¿Cómo a unos días, 100 días, no sé cuánto queda, 6 semanas de las elecciones, ya no se puede hacer ni un partido político? Porque curiosamente, doctor, es más difícil entrar a jugar con la tercera división de cualquier equipo de fútbol, porque me preguntan, ¿usted qué edad tiene? Yo quiero jugar fútbol. Mire, con su edad no se puede usted. ¿Y ha jugado fútbol? No. Es más difícil eso que ser candidato a la presidencia. ¿Es chapín? Sí, soy guatemalteco natural. Tiene más de 40 años naturalmente. Pase adelante. No me preguntan si sé leer, si sé escribir, si tengo algún tipo de preparación. Doctor, si se lograran las condiciones adecuadas, y con esa gente que esperamos que sea más propositiva, ¿a usted le gustaría participar en el futuro? Creo yo, siendo realista, doctor, digamos, como les digo ahorita, toda mi fuerza está por darle a Guatemala una universidad que tenemos que lograr en los próximos años a figurar entre las primeras 75, pues. No van a ser el número 1 en el mundo, pero siempre le debemos eso al país, se lo debemos. Entonces, a mí me duele tanto cuando sacan las 100 primeras universidades del mundo y creo que solo la UNAM figura en algún lugar muy alto, pero ahí no hay ninguna otra. Entonces, eso hay que cambiarlo. Entonces, digo yo, si empieza esa transformación de crear verdaderos partidos políticos o vehículos, porque aparte es un vehículo electoral, ¿verdad? Y aparte debe haber gente pensante que está resolviendo problemas del país, porque deben de decirnos también a la población, si tenemos que apretarnos más el cincho, ¿cuánto nos va a costar construir la nación? Siempre y cuando mejoremos el sistema y se vea claro qué vamos a hacer con los dineros que nos van a dar, fue la propuesta que hizo el presidente de Estados Unidos. El dinero va a ir, pero queremos que haya una absoluta transparencia en la operación. Y además de la transparencia, doctor, tiene que haber claridad en los propósitos. Claro. Tenemos que ordenar los problemas que hay y resolverlos. Y hay que tener un poco más de dolor para poder saborear realmente el crecimiento del país. Dolor, digo, de sacrificio. Suficiente ha sufrido muchísima gente, pero no va a ser un milagro que una semana ya todo cambie. Pero tenemos que poner otro tipo de mensaje, unir a la población, unámonos, empecemos a amar a este país. Doctor, indudablemente tenemos un futuro y esperamos compartirlo y poder luchar por este país como usted nos lo presenta. Doctor. Y vamos a esperarlo en ese próximo programa para escuchar más de todo eso bueno que usted quiere para nuestro país. Yo estoy seguro que vamos a llegar muy lejos como Guatemala. La riqueza más grande de esta tierra, aparte de nuestro café, que es una maravilla, toda nuestra agricultura, nuestro clima, son las cabezas de los chapines. Aquí hay gente sumamente inteligente. Lamentablemente no tienen la puerta abierta para darle rienda suelta a su creatividad. Pero que Guatemala puede salir adelante, yo lo veo claro. Y que yo estoy seguro que tanto usted como yo lucharemos hasta el final, pero yo le digo, ahorita participar con lo que hay, doctor. Eso es como que me manden al Mundial de fútbol, pero con la quinta división. Pero la quinta, con el equipo que está de último, ¿verdad? Claro. No hay gente ahorita, no hay equipo. Parte del fracaso actual, creo yo, de los últimos gobiernos, es el equipo. Siempre dicen, el presidente que ganó la elección presentará un equipo de lujo. Yo de lujo no le veo nada a ninguno de los que han estado. Han ido a planchar. Y usted nota cuando hablan y todo y su pensamiento, no están
no tienen la solidez del conocimiento que el siglo XXI requiere. Pues ese es el reto, doctor, y esperamos tenerlo en un próximo programa con nosotros para ampliar más todo esto, y esperamos que las condiciones sean mejores y podamos llevarle ese mensaje positivo que usted ha dejado para nuestra teleaudiencia. Será un agradecemos placer, mucho por su participación y lo esperamos tener pronto. Yo le agradezco a usted realmente porque qué bien es hablar con una gente inteligente y alguien preparado y que entiende, y degustando un café tan sabroso en un lugar tan agradable. Muchas gracias a usted, doctor. Nosotros continuamos con los pormenores del programa con Alejandra. Qué gran mensaje nos ha dejado el doctor Zuber. Agradecemos su gran aporte a miles de guatemaltecos por medio de la educación superior. Sigamos con el Cambio Guatemala. Los invitamos a que le den me gusta a nuestra página de Facebook, Gente de Cambio. Los esperamos la próxima semana y recuerda que tú el cambio que quieres ver en tu país.